Hola, hoy toca hablar del maravilloso mundo de los algoritmos de ordenación. A lo mejor dicho así no les suena, pero seguro que han visto el típico vídeo en YouTube de las barras moviéndose. Si tú también tienes ganas de aprender a hacer barras moviéndose, vamos al tema. Imaginemos y solo imaginemos que estamos en la playa, porque somos informáticos, y estamos pensando en algoritmos y decimos, ¿cómo de bomba estaría que aparecieran números aleatorios? Como estos de aquí, ahora solo hay que ordenarlos. ¿Ya la tienes ordenada? Pues enhorabuena, ya sabes de algoritmos de ordenación. ¡Nos vemos! Bueno, si no eres un terrorista, seguramente hayas utilizado, sin saberlo, el algoritmo de selección o el de inserción, que son los más intuitivos y fáciles de utilizar, pero a la vez son los peores con una complejidad de n cuadrática. Vale, pues empezamos con el algoritmo de selección. En este algoritmo vamos a recorrer la lista entera. Es lo que hacemos en la línea 3 del código. Luego vamos a encontrar el elemento más pequeño, que es lo que hacemos en el segundo for en la línea 5. Y luego vamos a intercambiarlo por la posición en la que estamos mirando. Es lo que hacemos en la línea 10 del código. Avanzamos una posición y lo repetimos. Dicho así, es muy difícil, pero si ponemos un ejemplo práctico, lo vamos a entender mucho mejor. Imaginemos que estamos mirando la primera posición y tenemos que decidir cuál es el más pequeño de toda la lista. Pues encontramos el más pequeño y lo ponemos en la posición 1. Avanzamos una posición y miramos cuál es el más pequeño de los que nos quedan y lo ponemos en la posición 2. Y así sucesivamente hasta terminar ordenando la lista entera. En la inserción partimos de la idea de que tenemos dos sublistas, la primera ordenada y la segunda desordenada. Lo que hay que hacer es ir pillando elementos desde la lista desordenada e insertarlos en la posición que toca en la lista ordenada. Para encontrar esa posición se puede hacer de muchas maneras. La que está implementada aquí en la línea 6 es la secuencial. Va bajando, intercambiando posiciones hasta que el elemento que queramos insertar sea mayor que el que está a la izquierda. Luego se inserta y así hasta que se complete la lista desordenada. En esta simulación, por ejemplo, el gris claro sería la lista desordenada, el gris oscuro serían los intercambios y el verde sería la lista ordenada. Cuando el elemento encuentra su posición se queda azul. Además, para mejorar la eficiencia de este algoritmo, se puede utilizar una búsqueda binaria para encontrar la posición donde se va a insertar el elemento. Pero eso ya es tema para otro vídeo. Esto es una pequeña muestra, sin embargo, hay muchísimos más como la ordenación burbuja, la conchaordenación, la ordenación rápida, la ordenación fusión, el ordenamiento de burbuja bidireccional, o como me gusta llamarlo a mí, el tembleque. Pero hay uno, el que me llevó a hacer este vídeo, el infame, el vil, el abominable, Nada, en verdad tampoco es para tanto. Aquí lo vamos a tratar porque, aparte de ser un algoritmo de ordenación decente, con una complejidad de n por el logaritmo de n, tiene una estructura de datos muy útil que, para sorpresa de nadie, es el heap, o montículo en español, o como diría mi madre, la Nintendo. Ahora saca libreta y boli porque esto es lo interesante. Para entender este algoritmo, primero debemos comprender el concepto de padres e hijos. Los elementos suelen tener dos hijos, pero hay excepciones. Hay algunos que no tienen hijos o otros que tienen uno. La posición del primer hijo es la posición del padre por 2. Y la del segundo hijo suele ser la posición del padre por 2 más 1. Veamos una prueba con esta lista de aquí. Vamos a suponer que el elemento que está en la cuarta posición es nuestro padre. Vamos a calcular las posiciones de sus hijos. El primero sería 4, que es la posición del padre, por 2, que sería 8. Por tanto, la posición del primer hijo sería la 8. Es decir, el primer hijo es el número 34. Y el segundo sería 4 por 2 más 1, que sería la posición 9. Y es el elemento número 1.
Hay que tener en cuenta que los hijos también tienen hijos. Es decir, que si empezamos como padre con el primer elemento, las posiciones de sus hijos serían el segundo y tercer elemento. Pero es que ellos también tienen hijos. Y en el caso del segundo elemento sería la posición 4 y la quinta, y así sucesivamente hasta que nos quedemos sin elementos. Los más espabilados ya habrán pensado qué pasa con los elementos que están en la mitad o después. Porque pensemos un momento. Si hay 10 elementos, pero quiero ver los hijos del sexto, el primer hijo estaría en la posición 6 por 2, 12. Pero si solo hay 10 elementos, ¿cuál crees que es su hijo? A. El algoritmo revienta. B. Son estériles, no tienen hijos. C. Aumenta la complejidad del algoritmo. D. Desayuna con huevo. Efectivamente, como ya dije antes, hay elementos que no tienen hijos. Y lo mismo pasa con el elemento que está justo a la mitad, que solo tiene un hijo. Teniendo todo esto en cuenta, ya podemos empezar a explicar el algoritmo. El algoritmo consta de dos fases. En la primera construimos lo que se llama el heap, o montículo en español. Pero, ¿cómo se hace esto? Vale, pues para hacerlo tenemos que empezar por el elemento que está justo en la mitad de la lista y mirar sus hijos. Si alguno de ellos es mayor que el padre, se intercambia la posición. Pero podrían ser que los dos hijos sean mayores que el padre. Y en ese caso se intercambiaría por el hijo más grande. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, el 24 sería nuestro elemento padre y el 33 sería nuestro elemento hijo. Como nuestro padre es menor que nuestro hijo, se intercambian posiciones. Y esto lo repetimos hacia la izquierda hasta que lleguemos al principio de la lista. Si se acuerdan, antes les dije que los hijos también tenían hijos. Así que si intercambian posiciones, habría que repetir el mismo proceso mientras nuestro padre original tenga hijos. Por ejemplo, en esta instancia vamos a asumir que nuestro padre principal es la primera posición. Sus hijos son la segunda y tercera posición. El elemento de la tercera posición es mayor que el padre, entonces intercambiamos. Como nuestro padre original sigue teniendo hijos, miramos sus nuevos hijos, que son la posición 6 y la 7. Vemos que el elemento que está en la posición 6 es mayor que nuestro padre original. Entonces volvemos a intercambiar. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el elemento 6 ya no tiene más hijos, entonces paramos ahí. Cada vez que se intercambia, se mira a ver si tiene hijos. Si tiene hijos, se mira a ver si los hijos son mayores. Si son mayores, se intercambian y se vuelve a repetir el proceso. El código de intercambiar los hijos es el siguiente. Mientras tenga hijos y no se salga del rango, se calculan los hijos. Se mira a ver cuál es mayor y si no hay ninguno mayor, se sale el bucle. Y si por el contrario hay alguno mayor, se intercambia y se vuelve a mirar sus hijos. Enhorabuena, ya hemos completado la primera fase del heap sort. Y ya sabes cómo crear la estructura de datos heap, que además es muy importante porque tiene una inserción eficiente, con una complejidad del logaritmo de n. Y además se puede encontrar siempre el mínimo y el máximo, dependiendo de cómo lo construyas, de manera súper eficiente, porque el máximo y el mínimo siempre van a estar en la primera posición. Prometo que ya estamos acabando. Vamos con la segunda fase del heap sort. Empezamos en la última posición de la lista. Intercambiamos con el primer elemento. Y ese elemento lo bloqueamos, como si automáticamente nuestra lista ahora tuviese 9 elementos. Miramos los hijos de la primera posición, justo como en la primera fase, y como vemos aquí, no podemos considerar el último elemento como un hijo porque lo hemos bloqueado. Y así sucesivamente hasta llegar a la primera posición. Y ahora vamos con lo que nos gusta, con el código, con la simulación, la cual empieza con la primera fase de heap sort. Recordemos que el punto inicial era la posición de en medio, intercambiando los hijos con sus padres si eran mayores, y así hasta que lleguemos a la primera posición. Aquí la posición inicial de los padres es verde, y cada vez que hay un intercambio se muestra azul. Y ahora la segunda fase, que consiste en intercambiar el primer elemento por el último y crear el heap con los elementos que nos quedan. Aquí las posiciones bloqueadas se muestran rojo y el resto de criterios de colores es idéntico a la primera fase. Si has llegado hasta aquí, te felicito por sobrevivir a este vídeo. Pero todo se acaba y como diría Truman, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.